Hello, students. How are you? I hope you are safe at home. Hola, chicos, ¿qué tal? Hoy ya es martes 28 de abril, Tuesday 28th of April. And today we are going to do a special lesson. It's about food hygiene and how to keep healthy habits in the kitchen. That's something very important nowadays because of the coronavirus, and I think it's something that we should learn because it's very important for our daily life. ¿Okay? Hoy vamos a aprender, vamos a hacer una lección que viene en un libro y la verdad es que nos viene muy acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy en día y tiene que ver con la higiene alimentaria, es decir, qué higiene tenemos que tener en la cocina cuando cocinamos, ¿vale? Es muy importante dado la situación que tenemos hoy en día con lo del coronavirus y creo que está bastante interesante, la verdad. Entonces, today we are going to do the page 47 from the class book, and after that we are going to do the page 58 from the activity book. So, I'm going to explain you what we are going to do. Vamos a hacer la página 47 del class book. Estos ejercicios, si no estáis en la worksheet, simplemente os dejaré la página en la carpetita con el audio y lo podéis hacer oral. Pero si lo hacéis en la worksheet, os he colocado aquí una serie de cuadraditos para que podáis responder a las preguntas, ¿vale? Que generalmente ahora hacemos online o hacemos oral, pero podéis hacerlas también así en casa, ¿vale? So this one is about the food hygiene, and what you have to do is you have to listen. You can hear, okay? So they talk about Rick. Yesterday, Rick made a picnic. His kitchen was very dirty. ¿Vale? Ayer, Rick hizo un picnic y su cocina estaba muy sucia. He went to the beach. The food was in the sun. Fue a la playa y la comida la dejó al sol. He ate his picnic and the dog ate the picnic too. Se comió el picnic y su perro también. He went home. He had a terrible stomach ache and Rick had food poisoning. ¿Vale? Se fue a casa y tenía un dolor muy grande de tripa y lo que tenía es que era una intoxicación alimentaria. Entonces, what you have to do, you have to answer this question. What did Ricky eat yesterday? He ate his picnic, he ate his garlic. You have to answer. You choose. Then you go to number 3. In number 3, you have to read and listen and answer. So you will have to read what causes food poisoning. Bad bacteria in our food cause food poisoning. Bacteria need disease to grow. Las bacterias malas ocasionan intoxicaciones alimentarias. Entonces, para que una bacteria se desarrolle en un alimento, necesita ciertas cosas. Por ejemplo, en la comida, food, grow well in meat, eggs, milk, fruit and vegetables. Suele crecer bastante bien en lo que son las carnes, los huevos, la leche, la fruta y los vegetales. Liquid. Bacteria need liquid. Bacteria can grow in dry food. Es verdad que si hay cierta humedad o algo de líquido, las bacterias crecen mejor. The right temperature. The best temperature for bacteria is 5 degrees, 65 degrees. Temperatures higher than 70 degrees destroy most bacteria. Esto quiere decir que normalmente la temperatura ideal para las bacterias suele ser entre 5 y 65 grados. Es decir, una temperatura que no es muy fría ni muy caliente, es decir, la normal. Por encima de los 70 grados suele morir. Por eso hoy en día con lo del coronavirus se nos dice, por ejemplo, que la ropa la lavemos a más de 60 grados, ¿vale? Porque a esa temperatura el virus puede morir. Time. Bacteria divide every 20 minutes. After 6 hours, one bacteria can make more than 100,000 bacteria. Vale, el tiempo también influye mucho en que la bacteria se desarrolle. Cada 20 minutos la bacteria se divide. Entonces, después de 6 horas, la bacteria se puede haber convertido en 100.000 bacterias. After this, what you have to do, you have to think about the bacteria in Rick's picnic and answer. Did the bacteria have the food they like? Yes or no? Was there liquid in the food? Yes or no? Was the temperature right for the bacteria? Yes or no? And did the bacteria have time to grow? Yes or no? And in number 4, you have to read and listen to the food hygiene rules, and then you have to match. You have to listen first, clicking here. And when you finish, you have to read and match. Hay que leer y unir. ¿Cómo se une?
miréis, cuando os pongáis al final de la frase os va a aparecer un lápiz así, ¿veis? Entonces, el número 1 dice, wash your hands before you cook. Tenéis que unirla con alguna de estas frases, por ejemplo. Wash your hands before you cook. Cosas que no ha hecho Rick en su picnic, por ejemplo. He had dirty hands, ¿vale? Iría con esta. Tenéis que dejarla más o menos por aquí al principio de la frase. Don't have pets in the kitchen. Si os fijáis, the cat was in the kitchen. So, to have pets in the kitchen, what is it? His cat was in the kitchen, okay? And when you finish, you go to terminado, and then you finish. Okay, that is the page 47 from the class book. After that, you have to go to the activity book in the page 58, and you will have to do 1 and 3. I'm going to show you. So page 1 and 3 is this one, sorry, this. And first of all, you have to read and match. So you will have to read there, and then you have to match with the pictures that you have here, 1, 2, 3, and 4. And you will have to write 1, 2, 3, and 4 in this square. Tenéis que leer y unir cada frase con los dibujos y poniendo aquí su número correspondiente, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, there isn't any water. Bacteria can grow here. So, there is any water, for example, is this one, number 1, porque aquí no hay ningún tipo de agua. Aquí, por ejemplo, sí, aquí sí, ¿vale? Y aquí tenéis que escribir bacteria can grow well in picture, en qué foto las bacterias pueden crecer muy bien, ¿vale? Y lo escribís, en qué foto es, 1, 2, 3, and 4. Then in number 2, you have to, number 2 you cannot do it because you have to circle 8 things. ¿Vale? En número 2 no lo podéis hacer porque tenéis que rodear 8 cosas que no siguen las higienes, las reglas de la higiene que tenéis que tener con la comida. Por ejemplo, pues en this case number 1, pues this one there are ants on the butter, there is a mouse on the table, she's using a dirty cloth, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es la actividad 3, number 3. You have to read and match. So, what you have to do is you have to read the sentence and write 1 or 2 depending on the picture. For example, this is picture 1, this is picture 2. So, she's using a dirty cloth. In which picture she's using a dirty cloth? ¿En qué foto ella está usando una bayeta sucia? Number 1. ¿Vale? The hamster is on the table. In which picture you can see a hamster on the table? And number 2, you see, it's here for you right now. ¿Vale? And when you finish, you go to terminado, and that's it. That is the activities for today. Okay, see you tomorrow. Bye-bye, butterflies.